Al ver estas imágenes, creo que ya entienden por dónde va este video. Hay temas que jamás vamos a estar de acuerdo. Temas como el aborto, anticonceptivos, matrimonio igualitario, la ordenación de sacerdotisas, en fin, hay temas, de los cuales, vuelvo a repetir, jamás vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, en este tema deberíamos de estar de acuerdo todos, que es aberrante lo que sucede dentro de la Iglesia Católica Romana. Por lo que he decidido realizar esta carta, donde quisiera darles un mensaje, que quizás sirva o quizás no sirva, pero no por eso, no lo voy a decir. Así que comencemos. Queridos católicos, la primera vez que hablé de este tema fue cuando hablé del sacerdote pederasta Marcia Marcel. Es un video que fue donde pude documentarme un poco de este complejo tema. Luego hablé de este tema cuando hablé del Papa Benedicto XVI. Pero de ahí ya no había hablado del tema. Un tema que cada vez se da por sentado y se acepta que en la Iglesia Católica existen sacerdotes pederastas, y en menor medida monjas. Hasta hay chistes, donde me sacan una risa, sin embargo, cuando se discute las soluciones o los actos realizados por la Iglesia Católica para solucionar este problema, pues ya no me produce una risa. Se han hecho cientos, sino que miles de vídeos, donde se discute la inefectividad o lentitud que tiene la Iglesia para solucionar este problema. Porque desde rechazo a informes de comisiones independientes, hasta encubrimientos de los pederastas, se ha demostrado que no han funcionado esas reformas o planes. Incluso el Papa Francisco ha atacado a varias personas por este tema. Por lo que esta carta no es para el Papa Francisco, ni para los cardenales, ni para los arzobispos, ni nadie de la alta ni de la baja jerarquía de la Iglesia Católica Romana, sino para los creyentes. Aquellos que están orgullosos de pertenecer y ser llamados católicos, sin embargo, también sienten una vergüenza cuando se habla de este tema. Y lo que quiero decirles es, exijan. Exijan a los arzobispos de su país que no cubran o protejan a nadie acusado de pederastia. Exijan a los curas acusados de estos delitos que se sometan a los tribunales laicos. Exijan a los miembros de la Iglesia Católica que sean honestos con este problema. Exijan que se comience a hablar de este tema sin miedo. Exijan que todos los miembros de la Iglesia puedan participar en el debate. Exijan que se comience a discutir que por delitos de pederastia sea posible excomulgarlo. Exijan que sus quejas las traslade él o los arzobispos de su país al Papa Francisco. Exijan al Papa Francisco que profundice más las reformas que ha hecho. Exijan al Papa Francisco que no quiera justificar que los tribunales eclesiásticos son los únicos para juzgar a los sacerdotes. Porque debemos ser claros. Los tribunales eclesiásticos no han servido para nada para resolver este problema. Ya que, si ustedes que son la base de la Iglesia Católica Romana exigen, será entonces que los sectores más conservadores de la Iglesia, que impiden que se avance rápidamente las reformas, pueden lograr que ellos no impidan frenar las reformas que pueden evitar estos terribles crímenes, y que colaboren con la justicia para que sean juzgados con todas las garantías que tienen como ciudadanos. Creo que todos somos testigos, que gracias a investigaciones de periodistas valientes, que la alta jerarquía católica prefirió que unos cuantos niños sufrieran a cambio de que el mundo católico no se escandalizara por estos terribles crímenes. Que también, hay que decirlo, gracias a esas investigaciones demostraron que muchos de los sacerdotes gozaron y algunos siguen gozando de la protección de las autoridades laicas. Por lo que debemos exigir que las autoridades no se hagan del ojo pacho, o que ignoren los casos de pederastia. También exigirles que no caigan en ninguna clase de presión, que sea al contrario, que las autoridades presionen a la Iglesia, para que no protejan y que deje que el sistema judicial funcione. Ya que, de nada sirve que pasen predicando, que creen en la justicia divina, si son estorbos de la justicia o no colaboran para que se haga cumplir la justicia. Es por eso, que me alegra saber, que la actual Iglesia Católica Romana, no posee el mismo poder, que hace 50 años. Donde ellos, podrían cubrir todos estos crímenes, y ya sabían que la impunidad estaba garantizada. Hoy sí, podemos criticar a la Iglesia Católica Romana, y denunciar a los sacerdotes por estos crímenes. Todos los católicos, deben de luchar para que los cambios reales comiencen.
Un ejemplo es la Iglesia Católica en Alemania, donde las personas han comenzado a organizarse para buscar cómo presionar a los jerarcas católicos para que hagan algo. Ya que debido a los escándalos recientes, ha ocasionado que muchos católicos alemanes abandonen a la Iglesia Católica Romana a su suerte. Y yo, no soy quien, para decirle a nadie, que no se vaya de la Iglesia, sin embargo, eso no sirve de nada. Porque aún los sacerdotes pederastas tienen acceso a los niños. Tampoco sirve lo que dicen algunos, que al final no importa, debido a que cuando mueran van a ir al infierno. Eso no es consuelo ni justicia para las víctimas. Ahora, con el argumento que muchos dicen que es. Esto también ocurre en otras iglesias. O, deberían investigar a las otras iglesias ya que también hay casos de pederastia. Nadie está diciendo lo contrario. Es obvio que este es un problema universal. Y también es obvio que esto sucede en las demás religiones. Sin embargo, hablamos de una institución que es mundial. Una institución que es muy antigua. Una institución que ha demostrado que usará su poder para que no se hable del tema. Sin olvidar que en algunos países como en Latinoamérica, aunque su poder se ha reducido, eso no significa que no presionen a las autoridades para que cubran estos delitos. Aparte, que al usar ese argumento, solo desvía las miradas de su iglesia, sin embargo, no la depura de los pederastas. Yo entiendo a los católicos, cuando les molesta cuando se habla de este tema. Ya que estos escándalos, mancha a la institución que ustedes pertenecen. Y que muchos quisieran callar esas voces, y fingir que nada de eso pasa. Sin embargo, la realidad no funciona así. Yo les digo, es mejor que existan estos escándalos que exista un silencio aterrador y asqueroso que solo lo vivirán los niños. Sin mencionar, que Cristo predicó, que todos deben ayudar y proteger a los indefensos. Por lo que recuérdenle, a todos los jerarcas de la Iglesia Católica Romana. Deben proteger a los indefensos, no a sus victimarios. También recuérdeles que, de nada sirve que pida perdón si no existe castigos reales por los crímenes. Yo también, he escuchado los argumentos como: no podemos estar seguros que todas las denuncias sean ciertas. Ya que primero debe haber una condena, por lo que no se puede decir que la iglesia encubre a los supuestos victimarios. Y tienen toda la razón, de que primero debe existir un proceso penal a una persona, para decir que es culpable o no. Sin embargo, el problema es que la Iglesia Católica Romana, se ha negado por décadas, a que la gran mayoría de estos casos, pasen a los tribunales laicos, por lo que desconocemos que tantos culpables han quedado impunes. Lo que quiero decir, es que este es un tema, que realmente no tenemos ni idea, de la magnitud del problema. Y es que, no sabemos, por ejemplo, cuántas víctimas son, ya que para eso, se debería contar desde que comenzó a suceder estos terribles crímenes. No sabemos si esto comenzó en el siglo V, o en el siglo X, o comenzó en el siglo antepasado, o a los 5 años de fundación de la iglesia, o sea, no sabemos, realmente mucho. No sabemos cuántos sacerdotes murieron en absoluta impunidad, ni siquiera sabemos si existen santos que eran pederastas. Por lo cual, escuchen católicos. Comiencen a exigir transparencia. Ya que, muchos creen que la verdad os harán libres. Pues comiencen a exigir esa verdad. Soy consciente, de que hablamos de la Iglesia Católica Romana, que es una institución de las más burocráticas y rígidas del mundo. Una institución, que se ha negado por décadas en reformarse, y que los pasos que ha dado, son lentos, muy lentos. Pero, debo decirles a todos los católicos, que me oyen, que si no presionan, este problema siempre los va a salpicar. No importa, cuántas veces digan que este es un tema vergonzoso, o que digan que les avergüenzan estos crímenes. Ya que siempre van a padecer de vergüenza, debido a que la Iglesia Católica Romana, no maneja bien el problema, y eso es lo que causa el escándalo, lo que a su vez, genera críticas y señalamientos a la institución, y produce que muchos la abandonen a su suerte. Católicos, no sigan en la arrogancia o cobardía, de creer que, si no se habla del problema, nada pasará. Ya no estamos en esa época, que funcionaba eso. Ya estamos en una época, que todos exigimos justicia real para las víctimas. Muchos exigimos, que ya no solo se responsabilicen moralmente, sino que comiencen a hablar de responsabilidad penal. Pero alguien como yo, que no está dentro de la Iglesia Católica Romana, muy poco puedo hacer. Solo puedo criticar y exigir justicia, por eso me dirijo a ustedes los católicos. Yo entiendo, que este problema, no es bonito ni agradable de hablar. A nadie le gusta, que critiquen a la institución a la que uno pertenece. Yo lo entiendo, y hasta cierto punto, puedo entenderlos porque muchos caen en la negación.
Muchos no creen que realmente esto pase, o si pasa debe ser en otra parroquia, no en la suya. Pero entre más guarden silencio, entre más permitan que los jerarcas de la iglesia hagan muy poco, más van a dañar a la iglesia, que tanto aman. También soy consciente que este problema no se resuelve de un día para el otro. Tomará décadas, pero ya es hora de que ustedes católicos y católicas contribuyan a que este problema comience a resolverse. Por lo que les pido, que exijan y exijan hasta que los cambios y las reformas den sus frutos. Porque si no, siempre serán usados para la comedia, para insinuar que hay pederastas en la Iglesia Católica Romana, y no podrán negarlo. Por lo que mando un saludo cordial a todos los que me oyeron, y espero que sepan analizar cada palabra que fue dicha en este video. Y espero, al menos haber motivado a un católico, a buscar o colaborar con la solución. Y si no, bueno, al menos lo intenté. Atentamente. Dani. Otra cosa. Postdata. Este no es un tema de fe, sino de prevención, castigo y reparación de estos crímenes.